Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy estudiaremos los conocidos como dobles parciales. Los dobles parciales, o partial mocks en inglés, nos permiten simular ciertos métodos de un objeto dejando que los demás se ejecuten con su lógica real. Esta es una herramienta particularmente útil en situaciones donde necesitamos controlar solo una parte del comportamiento del sistema mientras mantenemos la funcionalidad del resto intacta. La documentación de Mockery clasifica los dobles parciales disponibles en tres tipos. Sin embargo, el segundo no lo recomienda y el tercero, de tipo proxy, solo es aplicable a clases que hayan sido declaradas como finales, por lo que nos centraremos en los dobles parciales que son más comunes, los denominados runtime partials. Vamos a ilustrar su funcionamiento con un ejemplo muy sencillo para que así podáis adaptar esta idea a casos más complejos que os encontréis. Hemos creado una clase robot con dos métodos, uno para saludar y otro para caminar. Y aquí debajo tenemos un método de test listo para realizar nuestras pruebas. Suponiendo que quisiéramos que el doble falseara la respuesta del método saludar, pero mantuviera el código original del método caminar, podríamos escribir lo siguiente: robotmock igual a mockerymock de la clase del robot y le añadimos la llamada al método makePartial. Ahora podríamos modificar el comportamiento del método saludar para que devolviera otra respuesta. Para ello podríamos escribir robotmock. Esto que nos autocompleta Copilot nos serviría should_receive, saludar, el nombre del método saludar, y que devuelva, en vez de hola humano, hola soy un robot. Si recordáis, también podemos usar la sintaxis alternativa que aprendimos en el último vídeo, consistente en usar el método allows. Sería en este caso robotmock allows, llamaríamos al método saludar y el resto sí que sería igual. Pues bien, ahora para demostrar el funcionamiento del doble parcial, podríamos escribir dos aserciones. Por un lado, que la llamada al método saludar devuelva la respuesta que nosotros hemos configurado, y por otro, que la invocación al método caminar devuelva el retorno del método real. Para ello vamos a usar el método assertEquals de PHP-Unit. Escribimos $this assertEquals y vamos a verificar que el mensaje que se devuelve al llamar al método saludar es exactamente el de hola, soy un robot. Y por su lado, cuando llamamos al método caminar, el mensaje deberá ser estoy caminando, que es el mensaje del método original. Ejecutamos el código y nuestro test pasaría con éxito. Antes de acabar el vídeo y para que se acabe de entender la singularidad de los dobles parciales frente a otras opciones, os hemos añadido las siguientes dos líneas, una que crea el doble sin configuración adicional y otra que utiliza shouldIgnoreMissing. Probemos qué pasaría al usar estas creaciones de dobles. Primero vamos a ejecutar el test con la creación del doble normal sin métodos añadidos. Y como sabéis por clases anteriores, Mockery lanza un error ya que por defecto cualquier llamada a un método al que no le hayamos indicado el comportamiento está prohibida. Probemos ahora con shouldIgnoreMissing. Y en este caso no da error al llamar al método caminar, pero sí lo da la aserción porque al usar shouldIgnoreMissing, Mockery devuelve un valor por defecto, que en el caso de que hayamos tipado el retorno como string, como es el caso aquí arriba, será una cadena vacía. Así que ya están claras las diferencias. Sin configuración adicional estará prohibido llamar a otros métodos. Con shouldIgnoreMissing las llamadas no fallarán, pero devolverán un valor por defecto, mientras que con makePartial los métodos no falseados seguirán ejecutándose con su lógica original. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Los dobles parciales aparecen con relativa frecuencia y conviene tener claro su funcionamiento. En los próximos dos vídeos os mostraremos dos ejemplos de uso de dobles de prueba en un contexto más real, concretamente en el del CRUD de productos que analizamos al inicio de esta serie. Pensamos que estos ejemplos serán bastante aclaratorios, así que esperamos encontraros allí. Hasta entonces, un fuerte abrazo.